Bien, estudiemos ahora la hipérbola. Dibujemos los focos. Sabemos que los focos será el punto de contacto de una esfera, de las esferas tangentes a la superficie cónica y al plano. Dicha esfera en el plano que contiene al eje, que es el que hemos dibujado aquí, será tangente a las generatrices del cono y al plano. En este caso, el punto de tangencia con la generatriz hemos llamado aquí, vamos a llamarle, y aquí a sub 2'. Punto de tangencia con las generatrices del cono, y aquí al punto de tangencia con el plano vamos a llamarle F, un foco de la hipérbola. Y ahora, si lo hacemos en la parte del cono superior, esta es la circunferencia que le produce la sección. Esta circunferencia es la sección que le produce el plano gamma al cono, ¿verdad? Y aquí tenemos punto que vamos a llamar el A sub 1, A sub 1', y aquí tenemos el plano que secciona al cono, que hemos llamado pi sub 1, y aquí tenemos el plano pi sub 2, plano paralelo al pi sub 1, ¿verdad? Por los puntos de tangencia que contiene la circunferencia tangente de la esfera al cono, en el caso de la rama inferior y la superior en este caso. Y el punto de tangencia aquí le hemos llamado F'. Será un foco de la hipérbola y el otro foco de la hipérbola. Sabemos que efectivamente aquí tendremos este radio desde la circunferencia, valdrá 90 grados, lo mismo que aquí, ¿verdad? La recta que une los focos, que es E, este es el eje focal de la hipérbola, contiene los focos. Luego tenemos focos y eje focal. Y nos falta ya las directrices de dicha curva. Las directrices sabemos que son la intersección del plano pi, que es el que secciona a la superficie cónica con pi sub 1. Luego aquí por aquí pasará una directriz y por aquí pasará la otra directriz de la hipérbola, ¿verdad? Dibujémoslo en perspectiva. Plano pi sub 1. Bien, pues dibujando esta circunferencia, sabemos que esta circunferencia es la de contacto de la esfera con el cono. Aquí tenemos. Y si dibujamos pi sub 2, que será un plano paralelo a pi sub 1, ¿verdad? También es perpendicular al eje del cono, que contiene, pi sub 2 contiene la circunferencia de contacto con la esfera inferior, ¿verdad? La dibujamos aquí, en perspectiva, lo que hemos dibujado aquí en sección. Este punto es el que hemos llamado A sub 2, y aquí tenemos el A sub 2'. El punto este de aquí, el centro de esa circunferencia, si es O sub 2, lo tendremos aquí, O sub 2, y aquí está el diámetro de dicha circunferencia. El plano ya lo tenemos aquí dibujado. Vamos a dibujarlo a puntos también. Vemos que entre estos dos planos, pi sub 1 y pi sub 2, aquí hay dos conos invertidos en este caso. Bien, si dibujáramos en la perspectiva estas circunferencias, tendremos los focos de la hipérbola. Aquí tenemos un foco F y en la rama superior un foco F'. La circunferencia pasará por estos puntos, que es el punto de tangencia, rama inferior del cono, y aquí en la rama superior del cono. Luego tendremos focos de la hipérbola, eje focal, la recta E sería el eje focal que pasa por los focos. Y tendremos las directrices con la intersección del plano pi con el plano pi sub 1 con el plano pi y pi sub 2 con el plano pi. Los tendremos aquí. Luego esta sería una directriz y aquí tendremos la otra directriz, que son las rectas de intersección de los planos pi sub 1, pi sub 2 con el plano sección. Bien, pues tenemos focos F y F', el eje focal E, y tenemos las directrices, que son D y D'. Estudiada la hipérbola como la sección plana de un cono completo, pasemos a estudiar la hipérbola como lugar geométrico. Veamos, si situamos un punto P que pertenezca a la hipérbola, y ahora trazamos la generatriz del cono que pasa por P, tendremos que unir P con el vértice del cono. Al trazar esta generatriz del cono, veremos
que va a cortar a la circunferencia sección contenida en el plano pi. Esta circunferencia sabemos que es la de contacto de la esfera con la superficie cónica en un punto que vamos a llamarle P sub 2, perteneciente al plano pi sub 2, ¿verdad? Ya que la circunferencia que hemos dibujado pertenece a dicho plano. Y llamaremos pi sub 1 al punto de la generatriz que pertenece a la circunferencia contenida en el plano pi sub 1 y que es la de contacto de la esfera con la superficie cónica. A este punto de aquí vamos a llamarle, P sub 1. Bien, fijémonos, la distancia que hay de P sub 2 a P sub 1 es la generatriz del cono completo que acabamos de dibujar. P sub 1, P sub 2 será constante para todas las generatrices del cono. Pero fijémonos, como ya estudiamos en la elipse, sabiendo que P sub 1 pertenece a la circunferencia de contacto de la esfera tangente a la rama superior del cono y al plano pi, siendo F' el punto de contacto de dicha esfera con el plano, deducimos que el segmento P sub 1 tendrá que ser igual a la distancia que hay de P a F', ya que son dos rectas tangentes a la esfera desde un punto exterior y por lo tanto tienen que tener igual longitud. De la misma forma, la distancia que hay de P a P sub 2 tendrá que ser igual a la distancia que hay de P a F, porque también los segmentos PP sub 2 y PF son dos rectas tangentes, en este caso a la esfera tangente a la rama inferior del cono, ya que P sub 2 pertenece a la circunferencia de contacto y F es el punto de contacto de dicha esfera con el plano pi. Luego también podemos escribir esta igualdad. De aquí, fijémonos, de estas dos igualdades, si restamos los miembros, tendremos que la distancia que hay de P a P sub 1 menos la distancia que hay de P a P sub 2 será igual a la distancia que hay de P a F' menos la distancia que hay de P a F. Claro, pero fijémonos, sabemos que la distancia que hay de P a P sub 1 menos la distancia que hay de P a P sub 2, esa distancia es la distancia que hay de P sub 1 a P sub 2. Esto es igual de P sub 1 a P sub 2, igual a la diferencia que hay de distancias entre los radios vectores PF' menos PF. Y claro, sabemos que esta diferencia es constante. Fijémonos, y aquí tenemos la definición de hipérbola como lugar geométrico. Podemos definirla como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Vemos que dicha constante, cuando la estudiamos en el espacio como sección plana de un cono, esa constante es igual a la generatriz del cono que hay entre dos planos paralelos que contienen las circunferencias de contacto de las esferas con dicho cono. Por último, veamos la definición de la hipérbola como razón de distancias. Sabemos que esto lo hemos hecho a través de la excentricidad. Veamos, hagamos el estudio en la hipérbola. Si situamos un punto en la hipérbola, llamémosle Q. Si ahora por Q trazamos una perpendicular a la directriz, esta recta, si es perpendicular a la directriz, tendrá que ser paralela al eje de la hipérbola, ¿verdad? A este punto le vamos a llamar R. Y si ahora trazamos aquí una paralela al eje del cono, aquí vamos a poder construir un triángulo rectángulo paralela por Q al plano pi sub 2. Este punto vamos a llamarle T sub 2 y tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo aquí
este ángulo es igual a beta, el ángulo del plano pi con el eje del cono, de forma que rt sub 2 es la distancia que hay del punto Q al plano pi sub 2. Muy bien, si ahora trazamos por Q una generatriz del cono, esta generatriz del cono va a cortar a la circunferencia de contacto de la esfera inferior a la superficie cónica en un punto que vamos a llamarle Q sub 2. Y aquí también podemos construir con esta hipotenusa Q sub 2, vamos a poder construir un triángulo rectángulo que si trazamos por Q una paralela al eje del cono, este ángulo es el que forma las generatrices del cono con su eje. Y si por Q trazamos una recta paralela al plano pi sub 2, también tendremos otro triángulo rectángulo, es decir, podemos escribir que de estos dos triángulos rectángulos, y sabemos que rt sub 2, ese cateto es igual a q sub 2 t sub 1, que es la distancia que hay. Estas dos alturas son iguales, que es la distancia que hay del punto Q al plano pi sub 2, que es el que contiene la directriz y la circunferencia de contacto de la esfera con el cono. Si estos dos catetos son iguales, podemos escribir que QR por coseno de beta será igual a Q sub 2 por coseno de alfa. Y de esta igualdad, coseno de beta partido por coseno de alfa igual a Q sub 2 partido por QR. Fijémonos que esto lo hemos definido como excentricidad, pero fijémonos, la distancia que hay de Q a Q sub 2, que es la recta tangente de Q a la esfera de contacto con el cono en la rama inferior, es igual a la distancia que hay de Q a T. Son dos rectas tangentes por un punto a la misma esfera. De Q a Q sub 2, que es un segmento de la generatriz, será igual a la distancia que hay de Q a F, ya que estas dos rectas son iguales porque son tangentes a la esfera desde un punto exterior. En este caso, fijémonos, podemos, sustituyendo Q sub 2 por su valor, QF, tendrá QF partido por QR. Y aquí tenemos la definición de la hipérbola como razón de distancias. La razón de distancias que existe desde un punto de la hipérbola al foco y de un punto de la hipérbola a la directriz, es decir, QF partido por QR, es constante. Esa constante la llamamos épsilon y sabemos que es igual al coseno del ángulo beta partido por coseno del ángulo alfa. Si realizamos el estudio de las cónicas, lo hacemos con un programa de dibujo por ordenador que aparezcan las tres dimensiones, fijémonos que nos va a ser muy útil porque después vamos a poder obtener las perspectivas que creamos oportunas. Fijémonos, aquí tenemos el cono de revolución completo, el plano pi, aquí lo tenemos, que secciona a dichas ramas del cono y nos va a aparecer la hipérbola, una rama en la parte inferior y otra rama en la parte superior. Y luego veamos aquí el plano que ya hemos llamado pi sub 2 y el plano pi sub 1, planos que contienen las circunferencias de contacto de las esferas inscritas a la superficie cónica. Fijémonos que esto también nos va a permitir dibujar aquellas secciones que nos sean útiles. Veamos, aquí hemos quitado partes de la superficie cónica y aquí nos aparece la curva en la rama superior y la curva en la rama inferior. Esto nos va a permitir ver el espacio con comodidad y ver lo que estamos resolviendo en el plano en el espacio.